Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más donde hoy tenía que hacer una cosita y digo, creo que puede ser de utilidad y la comparto aquí en nuestro canal con todos vosotros. Concretamente, aquí detrás tenemos nuestra criadora. Hemos criado las codornices chinas perfectamente, han estado estupendamente dentro, la temperatura ideal. Hemos aprendido un poco porque la estábamos estrenando a controlarla, pero así y todo hemos visto algunas cosas que se pueden mejorar. Y hoy hemos decidido mejorar todas esas cosas con todos vosotros aquí en nuestro canal. Evidentemente, las cosas buenas hay que reconocerlas, pero lo que podamos corregir, lo que podamos aportar, nosotros vamos a contar nuestra experiencia y lo que hemos pensado para intentar solucionar ese pequeño problema. Vamos allá. Aquí tenéis un primer plano. La verdad es que estamos muy contentos, como os digo, con la criadora. La lámpara de calor calienta un montón, incluso poniéndola a la mitad, sigue calentando un montón, pero eso es más durabilidad para la lámpara con el uso del tiempo prolongado. Veréis. Voy a quitar la tapa y os voy a mostrar, fijaros, lo sucia que se queda después de esta crianza de pollitos de codorniz china. La codorniz china es un pollito que es muy pequeñito. Sí es verdad que teníamos 20, 21 pollitos metidos dentro, que es mucho para esta capacidad, pero por otra parte, ya digo, son muy pequeñitas y los excrementos tampoco soltaba gran cantidad la primera semana. Ya después, a partir de ahí, cuando fueron creciendo en tamaño, lo cierto es que se quedó un poquito pequeña, pero ya no por el espacio, porque ya digo, es una especie muy pequeñita, más que nada por los excrementos. Aunque teníamos empapadera y la empapadera asomaba un poquito por aquí encima, ya después con el pisoteo y andando por dentro las codornices terminaba plegándose hacia la base y ya las paredes las ponían como estáis viendo, muy pero que muy puercas. Ya también la empapadera, al principio cuando los pollitos eran pequeños nos duró una semana, pero claro, una semana porque, repito, eran pollitos pequeños. Si fueran ya de gallina o codornices grandes o pavos, que ya ni te cuento, o patos, pues ya la limpieza tiene que ser más frecuente y aquí no podemos tener mucha cantidad de pollitos porque tampoco tiene espacio. Para nosotros, para crear contenido, nos viene perfecto y para criadores pequeños también puede valer. Lo que voy a hacer hoy, lo que hemos pensado es, voy a raspar todo el interior, después le daré con un trapo ligeramente húmedo y voy a dejarlo lo más limpio posible el interior. Ahora igualmente lo compartiremos. Y ya después, cuando ya tenga esto medianamente limpio, vamos a ver cómo soy capaz de dejarlo de limpio, pues ya después yo tenía por aquí, que es lo que voy a utilizar, un resto de pintura muy espesa. Se queda como si fuera goma o plástico, porque es para cuando tenemos goteras, para darle a las juntas de unión, para darle a superficies por donde se puede filtrar el agua y darnos humedades en casa, pues tengo un resto que es color gris y es lo que le voy a dar. ¿Por qué? Porque mi intención es darle, vamos a ver cuánto tengo, que le tengo que abrir la lata ahora porque no sé exactamente qué resto me quedó. Por lo pronto le voy a dar a la base y después le voy a dar a todo alrededor a una altura de unos 10 centímetros aproximadamente para que cuando los animales se peguen aquí a las paredes y suelten el excremento, la caquita, pues esa parte esté protegida. Porque esto no deja de ser madera, aquí le decimos contrachapado, ¿no? En cada lugar pues tendrá, imagino, un nombre diferente. Pues esta zona es la que hay que proteger, porque si no, con el uso continuado, esto, la base y los alrededores, el filo, terminarán reviniéndose la madera y echándose a perder. Pues antes de que eso ocurra, como ya tenemos la experiencia, pues voy a intentar, ya digo, dejarlo lo más limpio posible, después darle la protección
y ya os mostraré también una vez que seque cómo queda. Aunque le demos esta protección y se pueda lavar bien y proteja la madera, eso no quita para que cuando sigamos utilizándola le pongamos la empapadera igualmente. Pero así, si la empapadera falla o se produce una filtración a la madera, pues la madera con el uso continuado no sufra. Pero vamos a ir parte a parte. Primero voy a intentar limpiar y ya después pasamos a la pintura. Le he dado ya por todo este alrededor, ¿veis? Ya está la caquita suelta. La he tenido que dejar para que se seque, porque creo que así me resultará más fácil. Y he dejado este extremo para que veáis simplemente lo que estoy haciendo. ¿Veis? Raspando con una espátula y lo fácil que sale. Lo que pasa es que ese color es el de la madera ya impregnada durante los días que ha estado. Ahora, pues recogeré toda esta caca suelta, ¿veis cómo está? Recogeré toda esta caquita, la limpiaré, le daré con un trapo húmedo para intentar dejar más limpia todavía, si cabe, las paredes, y cuando ya esté lo más limpia posible y seque, pues empezaré a pintarla. Ya después os mostraré más adelante el sobrante de pintura que tengo con el que le voy a dar una buena mano a toda la base. En poco tiempo, solo con el raspado, fijaros el montoncillo que ha salido. Ya después voy a recogerlo, voy a buscar un trapo por ahí que nos sirva y le voy a dar con el trapo bien exprimido. Vamos a ver si todos estos churretes que hay por aquí pues se quedan más limpios antes de pintar. Ya después no sé lo que haré, si pintaré una raya para marcar para que más o menos quede un poquito disimulado o lo hago ya en plan bruto a ver cómo queda. Ya lo iremos pensando a medida que vamos grabando el vídeo. Bueno, ya le he dado con un trapo húmedo y demás. Ahora le daré para quitarle un poquito la suciedad del cristal también. Pero dentro ya estáis viendo cómo se quedan las manchas en la madera. Esto ya son manchas que se ha quedado ahí grabado a fuego en el interior, en la propia madera, ya no es sucio. Sí se ven como unos lamparones por dentro. Y es que yo creo que es de el excremento unido a la alta temperatura que tiene la criadora con este foco por toda esta superficie que hace que la madera se haya quedado más impregnada todavía. Yo creo que es algo que le hace falta porque si no, dentro de pocas incubaciones, cuando hayamos sacado bastantes camadas de pollitos, ya estaríamos con la suciedad en el interior de la criadora y eso se deterioraría con el tiempo casi con toda seguridad. He cogido un lápiz, no sé si se verá, y le he trazado una guía para que cuando nos pongamos a pintar por lo menos tengamos una referencia para que quede lo más discreto posible. Vamos a pintar de esta raya hacia abajo y toda la base con esa pintura, pero además bien espesa para que quede bien impermeable la base, que es lo que nos interesa, y que después cuando tengamos que limpiar de usos continuados y demás con un trapo húmedo, pues ya la madera deje de sufrir, ¿vale? También podemos pintar con caucho rojo de estos que se les da a las azoteas y a los tejados para impermeabilizarlos todavía un poquito más. Se le da un par de manos y quedaría también perfectamente. Lo que ocurre es que esta pintura en concreto que yo voy a utilizar es todavía más fuerte aún que el caucho, porque se utiliza sobre todo para juntas de dilatación por donde ahí se puede colar más cantidad de agua. O sea, sella un montón porque ya digo, se le pulsa con la uña, se le rasca y al tacto se queda como goma dura, como una capa de plástico cuando se seca, que a nosotros para esto nos va a venir perfectamente. Aquí tenéis un primer plano, la he movido con un bolígrafo viejo, fijaros cómo es de espesa y es de color gris. Pues esto, cuando seque un poquito nada más, le daremos otra mano bastante espesa y ya sí que tendremos que dejar
secar en condiciones. No preocuparos por la marca, porque de esto hay un montón de marcas diferentes en el mercado y con que selle bien y sea antihumedad y todo eso, por supuesto, si vais a darle a algo con este tipo de pintura, hay que dejar secar y bien, porque puede resultar tóxica si no está seca, teniendo en cuenta que esto se tiene que calentar bastante y que ahí lo que van a ir van a ser pollitos. Entonces hay que guardar bien los tiempos, dejar secado y hacer las cosas bien. Mirad cómo se queda de la primera mano que le he dado con esta pintura. Ahora os la enseño, ya veréis cómo es de espesa. Lo que pasa es que como es sobre un fondo blanco, pues la primera capa no queda gris del todo, no cubre del todo porque se notan las vetas de la brocha y demás. Pero ya digo que la pintura es súper espesa, es súper sellante y yo creo que va a quedar estupendamente. Bueno, pues aunque la luz no sea la mejor, le he dado ya la segunda mano y digo que aunque la luz no sea la mejor porque le he dado la segunda mano y nada más acabar, digo, bueno, enciendo la lámpara y así con el calor que hay aquí dentro, pues seca más rápidamente, ¿no? Le he dado muy poquita potencia, ya veis el círculo tan pequeño que tiene, pero quieras que no, pues seca más rápido y quizá le dé una tercera mano para que ya coja ese tono uniforme, gris completamente y selle ya un montón la base porque, hombre, ya que la hemos comprado, queremos que nos dure lo máximo posible y tenemos intención de sacar, de criar bastante y lo mejor es protegerla bien, ¿no? Ya que hemos tenido la experiencia, pues ya que lo sabemos, pues no dejarlo, nos hemos puesto manos a la obra, vamos a intentar hacerlo bien. Tengo que reconocer que yo manitas no soy, que suelo ir a lo práctico, pero ya le he dado la tercera mano y así es como ha quedado la base. Esa pintura cuando seque, yo te aseguro que se queda como si fuera una capa de plástico que se le ha añadido bastante gorda, bastante gruesa y ahora sí esto va a proteger el interior de nuestra criadora. Yo creo que con esto la hemos mejorado. Ya el paso del tiempo y las diferentes camadas de pollitos que vayamos metiendo, pues nos irán diciendo si esto ha sido un acierto o no. Yo creo que sí, porque con una incubación, ya habéis visto al principio del vídeo, cómo se había puesto en madera, con el tiempo se iba a terminar pasando, más pronto que tarde, y yo creo que con esto hemos alargado la vida. Con media hora que hemos estado aquí, con el vídeo, pues claro, hemos estado un rato más, ¿no? Pero en media hora que hemos estado aquí, yo creo que hemos dado mucho más vida a nuestra pequeñita inversión. Así que esto es lo que quería hacer y ya digo que este material es gris, pero que existe por ahí el caucho rojo, que es de lo más común que se utiliza para impermeabilizar, que si le damos 2 o 3 manos también va a quedar perfecto. Y lo más importante es que esto ahora, cuando ya terminemos de criar una camada, de sacarla de aquí de la criadora, podemos coger un trapo húmedo y le podemos dar sin preocupación ninguna de que se nos venga al frotar la madera o con el uso continuado. Bueno, pues esto nada más es lo que quería hacer y lo que quería compartir con todos vosotros. El intento de mejorar nuestra criadora no tiene mayor historia. Ahora voy a abrir esto un poquito para que ventile. No es una pintura que huela mucho, pero como estoy aquí metido en esta habitación, pues siempre es bueno ventilarlo. Ahora apagaré el foco, porque el foco lo que hace es que lo primero que hace con el calor es que la capa exterior se quede ya seca, pero esto está claro que necesita mucho más tiempo. Ahora mismo está lloviendo aquí en mi pueblo, en Marchena, tenemos un 63% de humedad relativa y hay que dejarle por lo menos hasta mañana
en que ya seque y quede en condiciones. Ya después, pues cogeré una incubación que estamos haciendo de pollitos de codorniz ponedora y quizás, si sale bien la incubación, sean los próximos ocupantes de nuestra criadora. Tenemos más proyectos, tenemos más cositas para compartir poquito a poco en nuestro canal de incubadoras caseras. Si te ha gustado, pues deja tu comentario y por supuesto suscríbete para seguir nuestros vídeos de incubadoras, tanto caseras como comerciales y experiencias de incubación. Como siempre, dando las gracias por estar ahí.